Bueno, bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de las personas que habéis nacido bajo ascendente Acuario o para aquellas personas que queráis aprender horaria o aprender un poco la configuración del zodiaco, pues vamos a hacer un repaso de lo que sería el mapa con un ascendente Acuario. Como siempre voy a comentar que pertenece al elemento aire, el signo de Acuario. Tenemos que la modalidad es fija, es un signo fijo. Y las cualidades primarias, bueno, sabemos que es el domicilio diurno de Saturno, por lo tanto las cualidades primarias en este, perdón, o sea, el regente por domicilio diurno sería Saturno, por lo tanto las cualidades primarias en este caso estarían asociadas a la calidez y a la humedad, a pesar de que Saturno es un planeta frío y seco, pero bueno, como comentamos, en este signo modera sus cualidades. Entonces vamos a comentar un poquito este signo que es tan controvertido porque a nivel tradicional y a nivel moderno hay una tergiversación de los conceptos que vamos también a comentar. ¿Qué tal, Alberto? Bien, ¿y tú? Sí. Bueno, hola a todos. De acuerdo, de su signo nada controvertido. O sea, dentro del marco de la tradición las cosas están muy claras. Es el signo de la canalla, es el signo de la plebe, es el signo de los shudras y por lo tanto de las castas más bajas de la sociedad. Está representado por Saturno, es el gran maléfico. Es el signo además en el que se goza Saturno. Saturno se goza en signos de aire, se salta también en Libra. Con lo cual tenemos que ahí Saturno se encuentra en su domicilio principal y ese factor hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que mucha gente dice que su domicilio principal es Capricornio. A ver, respecto a los planetas maléficos, como ya tuvimos ocasión de comentar en una ocasión, ¿de acuerdo? Dentro del ámbito de los planetas maléficos, lo que deseamos son las cualidades que modelan las características aviesas y retorcidas de esos planetas, que en general muestran aquellas cosas que no queremos que nos ocurran. Saturno tiene las indicaciones, a lo mejor un poco desde el paradigma actual, de aquello que nosotros llamaríamos el estado represor, que hasta cierto punto representa la represión, que representa también la falta de libertad, la oscuridad, la ignorancia, representa todos factores que, añadidos al hecho de que el signo de Acuario es un signo que está vinculado precisamente a la representación simbólica, pues podríamos decir que es el signo que nos muestra las características ideológicas frente a las características prácticas que nos muestra en Capricornio de Saturno, ¿no? Con lo cual, todas las ideologías vinculadas a la represión, todas las ideologías significadas por la masa, como por ejemplo el tribuno de la plebe en la antigua Roma, existen varios textos en donde hablan de eso asociado a la figura de Saturno como regente de la casa, como regente de la casa de Acuario, o sea, como regente del signo de Acuario. Con lo cual tenemos todas estas características asociadas a ese signo. También para entender ese signo, pues es importante ver dónde está ubicado respecto del zodiaco en relación al movimiento del Sol a lo largo del año. Si nosotros vemos que el Sol renace en Aries, entra en el verano en Cáncer, entra en el otoño en Libra y entra en el invierno en Capricornio, y tenemos que la primavera es cálida y húmeda, el invierno el verano es cálido y seco, el otoño es frío y seco y el invierno es frío y húmedo. Tenemos que Acuario es un signo que está en un cuadrante, ese cuadrante de invierno, frío y húmedo, es un signo frío y cálido y su regente es un planeta frío y seco, con lo cual tenemos que lo que predomina por encima de todo es la frialdad y la cristalización en ese signo. Pero bueno, pero no tenemos un signo tan introvertido como si, o sea, un ascendente tan introvertido o un carácter tan introvertido como si fuese un ascendente Capricornio. Hay una ligera diferencia. No tiene nada de introvertido. De hecho, lo estamos viendo ahora. Ahora estamos bajo el imperio de Saturno en Acuario y lo que estamos viendo es que estamos presenciando la sociedad de la transparencia, ¿no? Como Byung-Chul Han denuncia, ¿no? O sea, tenemos un marco económico en el cual somos nuestros propios amos,
¿de acuerdo? Quiere decir que nos esclavizamos a nosotros mismos sin necesidad de que el sistema lo haga por nosotros. Eso es una de las razones, es una represión interiorizada propia del hiperliberalismo o de lo que es la revolución de las ciencias, la revolución de la información, o sea, de los canales de información. Y eso hasta cierto punto es lo que representa Acuario, que nada tiene de utópico, sino que lo tiene más bien de distópico. Vale, hay 3 cosas que quiero comentar para un poco, quizás, como quitar ese mito, ¿no? Porque en la astrología moderna se ha comentado muchas veces que Acuario es el que rompe los límites, el que vive experiencias, el que vive experiencias de El que límites rompe los para límites, romperlos. Un segundo. el El que que vive rompe, experiencias de límites para romperlos y en este sentido no es así porque estamos hablando de un signo fijo, ¿no? ¿Por qué se dice eso? No sé, pues no bueno, tengo la más remota idea. no, ¿verdad? O sea, No sé, a lo mejor hay que psicoanalizar a los psicoanalistas para llegar a una conclusión acerca de por qué viven la represión interiorizada a partir de principios ideológicos cristalizados, como si se tratara de una liberación. cierto. Es más lo que tú dices, que el Pero de Acuario todas tiene maneras, una estructura ideológica fija, ¿no? una estructura ideológica cristalizada. Cristalizada. Evidentemente es una estructura ideológica dulce, porque bueno, ya sabemos, el temperamento sanguíneo está asociado al aire y por decirlo de alguna forma, pues libera y se dispersa, ¿no? En realidad ese es el principal problema que encontramos en las fases en las que Acuario pues, tiene mucha preeminencia, que precisamente es imposible atacar el sistema, porque el sistema está presente en todas las cosas, ¿no? O sea, está disperso, al modo del aire, que se dispersa, pero es totalmente resiliente, o sea, es totalmente rígido en sus disposiciones, posiciones ideológicas que se difunden pues, a través de la publicidad, a través de los valores, a través de muchos principios, ¿de acuerdo? Y sobre todo a través de los canales de información multiplican los estímulos hasta que nuestro aparato perceptivo pierde totalmente la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal. Y por encima de todo eso, el miedo que provoca hace que interioricemos pues esos principios represivos. Con lo cual, en una sociedad de Acuario, las personas no necesitan tener un gobierno, ¿de acuerdo? Tener un gobierno, un superego, ¿de acuerdo? No necesitan tener un Una principio rígido de jerarquía, realidad, digamos. Sí. una jerarquía, porque ellos mismos son sus propios carceleros, ¿no? Es Mm. lo que nosotros estamos viviendo. O sea, Sí. si uno alcanza la posición de privilegio en un mundo en donde cualquiera puede hacerse a sí mismo, simplemente porque no es lo bastante bueno. Con lo cual interiorizas la culpa y vives siempre en un estado continuo de autorrepresión y en un estado continuo de rigidez que tiene que ver con las ideas en las cuales pues no se pueden atacar porque de alguna manera están presentes en todas las cosas. Eso es lo que ocurre muchas veces con Acuario, ¿no? Sí, 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 muy interesante. Vale, pues vamos a ver, El entonces, iniciador, el iniciador, el iniciador de todo eso es el signo cardinal. Esto es ese Capricornio. signo que encontremos en un cardine. En este caso, un signo convertible o un signo tropical, que es el signo en el cual el Sol, desde su punto más bajo, pues empieza a elevarse. Con lo cual, el autor de todo este aparato, ¿de acuerdo? Es Capricornio. Lo Mm. que hace Acuario simplemente es ponerle nombre, o sea, establecer la representación de esos principios que encarna Capricornio. De la misma manera que Leo lo único que hace es consolidar los principios pues, que impulsa Cáncer, o lo mismo que Escorpio no hace más que consolidar los impulsos que estaban presentes en Libra, o lo mismo que Tauro no hace más que actualizar, consolidar aquellos principios que están presentes en Aries, ¿no? Pues son signos firmes, son signos sólidos, son signos que por lo tanto consolidan lo iniciado por el signo cardinal. Son signos, como expresa muy bien la tradición, son signos sucesores. Vienen después les cuesta mucho iniciar, por ejemplo, Acuario, le cuesta mucho iniciar, ¿de acuerdo? Porque necesita signos convertibles o signos tropicales que den el primer paso. Luego, evidentemente, con el primer paso nadie consolida mejor o afirma mejor que ellos. Concretamente, pues en el caso de Acuario, la tiranía ideológica. Total.
Sí, la representatividad ideológica y todo esto. Vale, entonces vamos a ver cómo se configura el sistema de este ascendente. Por ejemplo, tenemos que, en este caso es curioso porque Saturno sería regente del ascendente, pero también de la casa 12. Sí. La propia persona está alienada con sus demonios internos o con sus neuras. Efectivamente. Es un signo presente, es un signo en el que está presente mucho o sea, en el ascendente Acuario, que están presentes los límites en lo práctico, en el ámbito de lo determinado, de la determinación, como una característica hasta cierto punto, no sé cómo lo expresabas, pero me ha gustado mucho la palabra que has utilizado. Alienación. Alienación, hasta cierto punto una alienación en la acción a través de los límites. Entonces, hay que tener en cuenta por encima de todo, cuando estamos viendo un ascendente Acuario, estamos viendo a alguien que expresa una naturaleza saturnina. Su motivación primaria es Acuario, que es un signo dulce, es un signo sanguíneo, es un signo cálido y por lo tanto extrovertido, es un signo de relación, debido a que es un signo de agua y por lo tanto mixtifica, mezcla y tiene capacidad de establecer asociaciones. El tipo de límites de los que se reviste esa motivación primaria es un tipo de límites dulce, son individuos con capacidad de persuasión, con firmeza y capacidad de persuasión. Y Saturno pues, puede encontrarse en cualquiera de las casas, en cualquiera de las casas de Zodíaco. Con lo cual esa motivación primaria puede verse expuesta en cualquiera de las áreas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ascendentes Acuario, imaginemos que Saturno se encontrara en la casa 10. Pues serían personas ambiciosas, serían personas abocadas con una fuerte vocación de tratar de destacarse, por tratar de destacarse por sus ideas, ¿no? Y extraordinariamente resistentes a admitir las ideas de otros. Vale, en la casa 2 nos encontraríamos a Júpiter. En las cuestiones vinculadas a su sustento, a sus recursos y a su propia confianza también, ¿no? Como... Respecto de sus recursos, pues se autoinmola o tiene una tendencia a expresar una expansión hasta cierto punto desmesurada, Mesurada. una entrega total, una entrega generosa y una entrega buscando pues la impregnación, buscando la condensación, en lo que representa las relaciones con los demás allí, bueno, las relaciones con aquellos temas hacia los que se proyecte Júpiter, siempre y Que también cuando es la casa tengamos 11. Por eso una casa vinculada a las amistades, o sea, Júpiter a las regiría expectativas. las expectativas y Claro. las amistades. Es algo es algo que también está presente en un aspecto. Vinculada al sustento y vinculada a lo que Júpiter representa. Sí, Que sí, ahí sí. sí, evidentemente estamos admitiendo tácitamente que para esas personas las ideas y las expectativas pues configuran su sustento y están dispuestos a dejar atrás todo lo que tenga que ver con lo material por conseguir, ¿de acuerdo? Un Pues ideal. ese beneficio, el beneficio que aportan las amistades y los benefactores. Y por lo tanto, hasta cierto punto, la consecución de ciertos ideales Ideales, sí. por los que pueden ser admirados. No hay que olvidar que Escorpio se encuentra en la casa 10, quiere decir que están abocados a las relaciones de poder y por lo tanto respecto de su consecución de una posición importante en la sociedad, pues son marciales y son Guerreros. estratégicos. Sí, pero guerreros introvertidos, guerreros estratégicos, guerreros fríos, húmedos y persistentes, ¿no? Sólidos. En la casa 4 nos encontraríamos a Tauro, que está regido por Venus en este caso, un signo fijo. Es interesante, ¿no? Porque es como a nivel de sus raíces, de su hogar, de su familia, Son tienen también tradicionalistas. costumbres sólidas. Perdón, Y iba a decir. son tradicionalistas a Tradicionalistas. ultranza. Mm.
En sus raíces buscan precisamente el reconstituir una identidad, perdida. Además, vienen significados por exaltación por la luna. Mm. Es también muy importante ver dónde está Cáncer. En este caso está en la casa sexta, Sí. representa los demonios del otro y su propia esclavitud, ¿no? Eso significa que Acuario pretende liberarse de todo lo que representa Cáncer y hasta cierto punto vive en su disociación de los sentimientos y del relativismo que lleva a la empatía. Muchas veces considera la empatía como debilidad, ¿de acuerdo? Porque ellos son naturalmente simpáticos, son persuasivos a través de los conceptos y a través de los símbolos. Una cosa que hay que reconocer en la característica de Acuario en su enorme integridad. Esto es su honestidad, muchas veces una honestidad fría, una honestidad muy basada en presupuestos ideológicos pues extraordinariamente coherentes y a la vez totalmente inasibles, inatacables. O sea, Sí, porque además son Venus rige la protoicos en casa sus 9 también, ¿no? Y Venus. Venus rige la casa 9, por lo tanto su filosofía de vida tiene que ver con ellos mismos por exaltación y también tienen que ver con una Venus refinada, con una Venus equilibrada, con una Venus sofisticada y por lo tanto respecto a la casa 9 pues tiene el don de la persuasión y el atractivo. También hay que ver dónde se encuentra Venus, porque evidentemente no es lo mismo que Venus se encuentre en la casa 2, en cuyo caso claro. estaría en Piscis exaltada, y que se encuentre en la casa 4, donde veríamos pues la faceta más tradicionalista de la expresión acuariana, ¿no? Qué curioso, por ejemplo, en lo que son las relaciones de pareja, aquí tendríamos el signo de Leo, ¿no? Y el regente del Sol. Efectivamente. Sí, Por lo tanto, hay... son grandes, ahí es donde el acuario encuentra sus ajustes, a donde se tiene que adaptar a personas que brillan, tiene que adaptar a personas aparentes, poderosas. que tienen poderosas, y por lo tanto su tarea hasta cierto punto es enfriar a ese tipo de personas, ¿no? De alguna manera darles estructura y de alguna forma modular desde la base la tendencia, la cúspide que tiene el líder. Con lo cual, hasta cierto punto, Acuario suele ser un signo gregario, suele ser un signo que suele estar detrás de quien manda, ¿no? Sustentando la figura del líder. Pasa que hay una ambivalencia ahí, ¿no? Porque si Escorpio rige la 10, No, yo no veo ninguna ambivalencia en eso. ¿no? Evidentemente que no puede significarse en las relaciones interpersonales a través de la preeminencia de su propia individualidad, que no puede satisfacer su ego porque está batallando contra individuos de un ego mucho más fuerte que él. Para conseguir la casa 10, que son sus propósitos, pues necesita operar en la sombra, ser estratégico y ser un guerrero introvertido, capaz de morir por alcanzar su objetivo, ¿no? Entonces, bueno, el talante ambicioso de Acuario, pues es un talante ambicioso escorpiano. Y por lo tanto, de alguna manera, siempre busca encontrar los resquicios y las debilidades del poder. Eso representa también la casa décima, ¿de acuerdo? Para alcanzar posiciones de privilegio. Eso tiene una mentalidad estratégica unida a una capacidad intelectual, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que los signos, que la casa 1, la casa 5 y la casa 9 son signos de aire. Con lo cual, su individualidad está muy vinculada a sus capacidades mentales, sus capacidades de representación simbólica. Y de Es gente identidad que por lo propia, ¿no? general, sí, están íntimamente asociados a su identidad. Ese tipo de características, o sea, la sociabilidad, representatividad, y sobre todo hay un factor muy importante que hay que tener en cuenta, es probablemente el signo que representa la sublimación de los impulsos en su expresión más acabada, ¿no? O sea, es el ego totalmente diluido, ¿de acuerdo? En la capacidad de representación simbólica, con lo cual hasta cierto punto hay una variante sistemática y técnica del arte, ¿de acuerdo? Tiene una expresión acuariana, sobre todo en la modernidad. A partir de principios del siglo XX, pues todas las utopías del arte han estado muy marcadas por los principios acuarianos, ¿no? ¿Te refieres al modernismo?
Me refiero más bien pues, a la ideología del constructivismo, al arte conceptual, en fin, un arte que Vale, puede hacer, un arte que y ahí puede es hacer muy cualquiera. interesante, Albert, porque el arte conceptual bueno, la vanguardia, ¿no? El que está asociado a Acuario, ¿por qué? ¿Por qué esa asociación? Cuando realmente pertenece a algo más gregario, ¿por qué hay esa parte de Acuario que a veces se sale de lo normal? Pues porque por encima de todo, como decía Hannah Arendt, la revolución es una revuelta en pos de los orígenes, ¿no? Tener en cuenta que el arte de vanguardia, fue un arte que aspiró a activar la creatividad a partir de las masas. Entonces, de alguna manera, no es un arte elitista, sino es un arte Ya, que nace del pueblo. Y sí, en ese sí, sí. sentido es acuariano, ¿no? Entonces, sí hay una remoción de todas las estructuras de las élites, pero en aras precisamente de instaurar un criterio colectivista. Claro, claro, claro. Sí, señor, sí. Vale, vale, vale. Y entonces, por ejemplo, en la casa 8 tendríamos a Virgo. Eh, La meticulosidad en los procesos de muerte y sí. transformación en todo lo que está vinculado a contar de cuánto es de lo que dispone su adversario en beneficio de su acción deliberada y de su manifestación espontánea. Son Ujú. gente, por lo tanto, muy consciente de aquello que gana el prójimo en su relación con ellos, ¿no? Es por eso que muchas veces pues, encontramos mentalidades acuarianas muy desarrolladas en personas que tienen una gran conciencia de lo que es la alienación, porque hasta cierto punto Virgo es representado por Mercurio en su característica terrena, en sus valores terrenales, de acuerdo, ocupa ese lugar en donde los procesos intelectuales están vinculados a la ganancia del otro. Pero bueno, Sí, de eso hecho, la casa evidentemente hay que 5 matizar. también viene regida por Mercurio, por lo tanto, cada vez que hacen una apuesta por el otro, puede que consideren que pierden algo de sí mismos, ¿no? Y puede que entiendan las relaciones en las cuales el otro sale ganando como una inversión. ¿Sí? Como una inversión. Porque como una inversión en la que de alguna manera el beneficio del otro siempre acaba redundando en su provecho, ¿no? Mm. Con lo cual, aquí tenemos una ambivalencia. Hay que fijarse dónde se encuentra Mercurio, porque esos dos factores se van a manifestar en la casa en donde Mercurio esté operando, ¿no? Claro. Y sobre todo a través del planeta que disponga de Mercurio. Ese detalle es muy importante hacerlo notar. Ujú, ujú. Vale, y luego nos quedaría la casa 3, por ejemplo, que nos encontramos con el signo de Aries, un signo cardinal, iniciador y de fuego, en lo que son bueno, la forma de comunicarse y también las relaciones cercanas. Las relaciones cercanas y también un factor muy importante, que es la moral del pueblo, ¿no? O sea, Casa 3 representa la moral del pueblo, Mm, representa los usos ideológicos y las costumbres, las los códigos de costumbres. las raíces. Allí, evidentemente, Aries es un signo iniciador. Es por eso que muchas veces vemos en Aries encarnada pues, el gran conocimiento de los principios que rigen las relaciones de base, ¿no? Y por encima de todo, son luchadores operando sobre aquellos principios que damos por sobreentendidos en la sociedad. Con lo Ujú. cual, esa expresión está asociada a la figura de Marte y nuevamente, si queremos saber en dónde esa ideología está operando, pues debemos mirar en la carta en qué lugar se encuentra Marte y a qué signo y a qué señor sirve, ¿no? Mm. ¿A qué otro planeta sirve? Y luego nos queda el eje 6-12, que quería analizar también. En la casa 6, como que ya lo has comentado antes un poquito, tendríamos a Cáncer, a la Luna, en la casa del infortunio, que además representa la 4 por exaltación. La casa de los siervos. Eso significa que esa luna da cuenta de la servidumbre. Por lo tanto, es importante saber dónde esas personas tienen su servidumbre, lo mismo que en todos los casos, pero ya sabemos por encima de todo que la luna es el tabernáculo del reflejo, como dice mi buen amigo Fernando, y por lo tanto es el lugar donde es el atanor donde se mezclan todas las esencias. En todos los planetas fluyen a través de la luna.
Con lo cual, la esclavitud proyectada al espacio, donde tenga que operar la luna, en la carta natal de un ascendente acuario, nos mostrará en qué lugar esa persona si sirve o es servida, ¿no? Porque ese factor también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que la casa 6 es una casa de servicio, pero también es la casa del servicio, entonces de aquellas personas que nos sirven, ¿no? Pero Y ¿cómo lo también es la vivirían en casa, este caso? En general, pues vinculado a lo que la luna representa. O sea, tenemos la ambivalencia de la luna, en el sentido de que la luna es por un lado la memoria, la percepción y también la imaginación. Eso, por lo tanto, hace que eso esté vinculado a la servidumbre, al servilismo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es gente muy consciente, gente muy consciente de la desgracia, de la mala suerte, de los demonios del otro a través de la vibración de la luna. Y luego, por otro lado, es donde el ascendente acuario pone su corazón, entre comillas, o sea, donde pone sus sentimientos. Donde nutre, ¿no? También. Y donde nutre, claro, hasta cierto punto eso viene representado por una capacidad de sacrificio, siempre y cuando entendamos que la casa sexta, siendo a Cáncer, ¿de acuerdo? Tiene a Leo como casa séptima, que es la casa angular que le corresponde. ¿Mm? Y en la casa 12 nos encontraríamos a Capricornio, lo cual tiene bastante sentido, claro. Lo que trata Acuario es de consolidar Claro, a través de la superación de lo logrado por Capricornio. claro. Capricornio es una poderosa, Capricornio es un poderoso factor oculto, que es probablemente el signo más difícil de superar. Solamente lo puede conseguir Acuario en la medida en que Acuario es capaz de llevar el logro de Capricornio a las masas y difundir el pan generado, creado por Capricornio, repartirlo entre todos, ¿no? Pero vamos, que el liderazgo es la condición a superar para Acuario, pues lo vemos siempre, pues, que en la relación que Acuario tiene con todos los procesos reaccionarios. El tradicionalismo está muy vinculado a Acuario, hay muchos tradicionalistas acuarianos. Y también es cierto que hay muchos revolucionarios acuarianos, o sea, es cierto que tenemos el panorama de los padres fundadores de América, o sea, de los Estados Unidos de América está llena de planetas en Acuario, ¿no? Y también pues la figura mayor acuariana de toda la historia. Tenía tanto Acuario que prácticamente era la personificación del signo, que era Maximilien de Robespierre, ¿no? El fundamentalista detrás de los ideales de la Revolución Francesa, que fue un intento de nuevo régimen de llevar al tercer estado, de acuerdo al primer puesto, o sea, de llevar a las masas burguesas, a ocupar el lugar que les correspondía. Es como que hay asumen un rol de liderazgo como un poco natural, ¿no? Digamos que operan después del líder, que operan, como estábamos diciendo, por debajo del líder. Por debajo, es como que no les gusta, pero siempre se acaba viendo que Acuario al final Aquí se convierte nosotros en en eso. España tenemos una imagen, una idea que permite entender muy fácilmente cómo suele actuar Acuario, ¿no? Tenemos en España a un Sol y una Luna acuarianas, o sea, un Sol y una Luna novilunio en El Acuario, rey. que es el jefe del Estado. Mm. Entonces, es uno de los personajes más acuarianos a los que podemos referirnos en estos momentos. O sea, todas las características del rey, muchas de las características paradigmáticas de su manifestación, Felipe VI, pues encarnan los valores saturninos y los valores acuarianos, ¿no?
Es un individuo con... No es, creo que no es ascendente Acuario, no lo sé, ahora no recuerdo exactamente qué ascendente será. No, pero tiene Sol y Luna. Pero tiene un novilunio allí, Sol y Luna en Acuario. Se nota bastante. Además, si mal no recuerdo, creo que lo tiene en la 10. Sí, creo que sí. Claro, si lo tiene en la 10 es un ascendente Tauro. Pero bueno, es un arquetipo totalmente alejado de lo que es la realeza, ¿no? La realeza está vinculada a lo solar. No en los tiempos actuales no. Hay que tener en cuenta que como líder, el rey que nosotros tenemos en estos momentos es un rey de perfil bastante bajo en cuanto a lo que representa su papel preponderante, protagonista en la sociedad. Probablemente de todos los reyes a lo largo de los últimos 200 años de España, pues que se encuentra ejerciendo una función importante y preponderante más al socaire de individualidades más prominentes que él, ¿no? Vale, pues no sé si quiere comentar algo más de esta configuración. Tenemos, por ejemplo, al anterior rey, al rey emérito, que es Capricornio. Sí. Es el iniciador de la democracia en España. O sea, en realidad es el jefe del Estado que Franco puso para iniciar la democracia en España sin solución de continuidad. Y tenemos que su sucesor, o sea, el sucesor de Capricornio, pues es Acuario. Estamos siguiendo la estela del zodiaco. Con lo cual, para entender cómo funcionan esos símbolos, pues es muy fácil referirnos a la figura de estos dos personajes históricos, ¿no? Pues sí. Vale, pues por mí si quieres, no sé si quieres comentar algo más, si no ya... Pues que ojalá el sucesor de Acuario sea Piscis. Sea Piscis. Y veamos la inmolación de una reina, de acuerdo, en España, pisciana, con una luna exaltada allí, una Venus exaltada allí, y veamos pues la hecatombe de algún rey, ¿no? Sí, muy probable. Vale, pues nada, nos queda el ascendente Piscis, que lo veremos el próximo día, que estoy deseándolo porque es el mío. Y bueno, es el último y no necesariamente... lo fantástico que tiene Acuario es que es lo más húmedo, ¿de acuerdo?, de todo el zodiaco. O sea, es un sueño húmedo. Piscis, Acuario. ¿no? Perdón, sí, Acuario. No, Piscis. 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 O sea, en el sentido de que es un signo frío y húmedo, en una temporada fría y húmeda, y además mutable, regido por un planeta húmedo también. Pero es muy complicado tener un ascendente Piscis, yo creo. Es muy complicado tener el ascendente que te ha tocado. O sea, cada cual le resulta complicado manejarse con el suyo. Vale, sí, lo comentamos, que quiero bueno. de ascendente Piscis. Pues muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, muy bien. Ya nos vemos. Chao. Chao.